Acuerdo Educativo Nacional, Implementación Operativa, Estrategia Nacional de Educación Inclusiva. La exclusión en la educación. La condición de exclusión social implica una privación de derechos fundamentales. El concepto remite a un fenómeno multidimensional y multifactorial, producto de un cúmulo de circunstancias desfavorables, por lo general interrelacionadas y enraizadas en la manera como funciona la sociedad, la economía, el mundo laboral y los sistemas de educación y de salud principalmente. La exclusión tiene repercusiones graves cuando se traslada al sector educativo, donde la negativa al acceso al derecho a la educación propicia condiciones de injusticia y desigualdad social. La exclusión educativa puede darse en el acceso, a lo largo del trayecto formativo o en los resultados del proceso. Algunas personas son excluidas desde el principio porque no logran ingresar a la escuela y las que lo hacen no están exentas de ser excluidas. Es el caso, por ejemplo, de los educandos que no pueden tener un trayecto formativo regular y son orillados a abandonar la escuela por distintas razones. Para encarar la problemática de la exclusión, se requiere entonces de políticas públicas intersectoriales que operen en dos planos, en las condiciones del entorno que proceden o rodean el hecho educativo como la salud, nutrición, seguridad y empleo de la población, en especial la que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y que son realidades que están más allá del alcance del sistema educativo, y las competencias propias de este sistema que implica modificar la lógica con la que operan las condiciones en que se desenvuelven. Educación inclusiva. Para lograr estos cambios importantes, el sistema educativo debe fortalecerse con una perspectiva de inclusión. La inclusión defiende el replanteamiento de la función de la escuela para dar cabida a toda persona, con independencia de sus características o condiciones. Se sustenta en el reconocimiento de la igualdad de todas las personas, en la dignidad y en derechos, el respeto a las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso con el éxito escolar, el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales, el combate a cualquier forma de discriminación y la transformación de políticas, las culturas y las prácticas de cada centro educativo. Lo anterior nos permite hablar no solo de inclusión, sino de educación inclusiva. Los sistemas educativos solo pueden ser genuinamente inclusivos si todos sus centros educativos son capaces de reconocer que la exclusión no es un problema de los educandos, sino de las barreras que el sistema, las y los operadores de las instituciones históricamente han creado o reproducido en actos de exclusión y discriminación. Por lo tanto, son estos los que deben adecuarse a la población. La educación inclusiva tiene como principales rasgos a. Estar diseñada para acoger a comunidades educativas inherentes diversas y atender las diferentes expresiones de esa diversidad, no solo las más visibles. B. Es el eje alrededor del cual ha de estructurarse todo el sistema educativo, no solo es un tema transversal. C. Promueve una forma de convivencia basada en el valor de la diversidad, que ofrece al alumno y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto y valorar a todas las personas, a través de la eliminación de estereotipos, prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. Transformar el sistema educativo y en conjunto de los centros educativos requiere establecer nuevos referentes en cuanto a políticas, culturas y prácticas pedagógicas, entre otras. Identificar las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP), que se agrupan bajo tres grandes categorías: estructurales, normativas y didácticas, lo que facilita la identificación de los actores responsables de removerlas dentro y fuera del sistema educativo nacional. Estructurales son el resultado de un sistema que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupos o poblaciones desde la misma organización política, social o económica. La cultura desigual y los valores insaturados imposibilitan estructural y sistemáticamente que dichas personas o grupos ejerzan su derecho pleno a la educación y a la no discriminación. Normativas
son las que se derivan de leyes, ordenamientos, lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que directa o indirectamente impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen condiciones en lugar de hacer posible el acceso efectivo al derecho a la educación en su sentido más amplio. Didácticas son las que en la práctica educativa y cotidiana dentro del entorno escolar son aquellas acciones de enseñanza y evaluación de los aprendizajes que no son culturalmente pertinentes, que no corresponden al ritmo ni al estilo de aprendizaje del educando y que se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas en relación con el sector de los educandos. Asimismo, la educación inclusiva debe implementar otras acciones como la accesibilidad, que es un requerimiento básico para evitar el aislamiento, la exclusión, la discriminación y la segregación de las personas. En cualquier ámbito de la vida, un diseño universal para el aprendizaje que se refiere a la creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables para todas las personas en la medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico. Ajustes razonables, que son las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas el goce o ejercicio en igualdad de condiciones en las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Medidas específicas se refieren a todas aquellas acciones necesarias para revertir la discriminación y acelerar a lograr la igualdad de hechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Finalmente, el uso de apoyos, que son todas las actividades o instrumentos que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad de los educandos. Nueva Escuela Mexicana. Con la nueva escuela mexicana, nuestro país se encuentra en una condición inmejorable para avanzar en la ruta de la educación inclusiva, toda vez que la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases para asegurar que nadie quede excluido del sistema educativo nacional, colocando al centro a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que los educandos alcancen el máximo logro de aprendizaje sin importar sus puntos de partida, se facilite su trayecto por la educación obligatoria y la conclusión de sus estudios al desarrollar su personalidad, talentos, pensamiento crítico y creatividad. Objetivo. El objetivo de la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva es convertir progresivamente el actual sistema educativo nacional, caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado, en un sistema inclusivo, flexible, pertinente y sensible que identifique, atienda y elimine las BAP que presentan dentro del sistema educativo y en el entorno para favorecer el acceso, avance, permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en todo el país en su amplia diversidad e igualdad de condiciones y oportunidades. La ENEI se debe implementar tomando en cuenta criterios de diversidad, territorialidad, interculturalidad e igualdad de género. Para ello, la ENEI tendrá 12 principios rectores que van desde la autonomía progresiva al ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes a la flexibilidad curricular, que incluyen elementos susceptibles de cambio, ajustes o valoración dentro del currículo nacional, con el fin de ajustar los procesos educativos a las necesidades de los educandos para que estos sean utilizados en los planteles, las escuelas y localidades. Componentes y ejes rectores. La ENEI consta de diversos componentes y 6 ejes estratégicos. Componentes: armonización legislativa, actuación de las normas, las cuales deberán estar alineadas al marco normativo de origen nacional e internacional y deberán asegurar el enfoque de la diversidad, identificación y atención de barreras y flexibilidad del servicio educativo nacional. Planeación participativa implica desarrollar una metodológica para la planeación de las organizaciones y estructura de los procesos educativos, con un enfoque inclusivo, ajustes razonables, adecuaciones culturales
y medidas específicas que se requieren en los contenidos y metodologías educativos. Diagnósticos. Con información nominal y georreferenciada implica contar con un diagnóstico contextualizado con información estadística sobre la desigualdad social, alimentaria, educativa, económica, cultural, laboral y tecnológica, desagregada por género y edad para la planeación efectiva. Gasto equitativo para la inclusión. Consiste en las previsiones presupuestales para que el ENEI llegue a todos los centros educativos y a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y permita realizar con suficiencia las transformaciones que requiere el sistema educativo nacional con base en criterios de eficacia, equidad, eficiencia, pertinencia, transparencia, rendición de cuentas, honestidad y participación social. Formación docente. Implica integrar en los programas de estudio de la formación inicial y estrategias de formación para maestras y maestros en servicio el enfoque inclusivo y atención a la diversidad para desarrollar habilidades de detección y atención de las necesidades de las y los estudiantes de acuerdo con su autonomía progresiva, participación y desarrollo cognitivo. Proyecto escolar para la inclusión. Consiste en la creación de proyectos escolares para la inclusión con la participación de toda la comunidad educativa que favorezca el reconocimiento, valoración, promoción y defensa de la diversidad y que contribuyan a eliminar las VAP bajo el liderazgo del director del centro educativo. Participación y cambio cultural. Consiste en diseñar e implementar acciones encaminadas a garantizar la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como de la comunidad escolar para la sensibilización, capacitación, generación de alternativas y toma de decisiones de inclusión basadas en el respeto y promoción de la diversidad, atendiendo el interés superior de la niñez y el principio pro persona. Entornos inclusivos. Consiste en realizar un diagnóstico sobre los espacios físicos y recursos que los centros educativos requieren para garantizar que estos estén adaptados para que todas y todos puedan participar en igualdad de condiciones y oportunidades, con libertad de movimiento, desplazamiento, interacción y autonomía y que sean dignos, adecuados, seguros y adaptables para el aprendizaje inclusivo y la eliminación de las VAP. Estrategia de evaluación para la educación inclusiva. Implica diseñar un mecanismo de seguimiento mediante la adecuación y mejora de los sistemas del monitoreo y evaluación, de control escolar y gestión existentes, que propicien información y evidencia relevante y oportuna para la toma de decisiones. Estructura programática y presupuestal. Consiste en el diseño de un programa especial con el presupuesto de egresos de la Federación para los siguientes ejercicios fiscales a partir del diagnóstico, resultado y avances obtenidos durante la implementación del ENEI. Gobernanza. Consiste en que el esquema de coordinación intersectorial y de 3 órdenes de gobierno que habrá de asegurar el cumplimiento del objetivo general y la implementación de los componentes de la ENEI. Ejes rectores. Cada eje rector incluye las acciones a realizar, las metas, los instrumentos de medición, las dependencias y áreas responsables de su diseño e implementación. 1. Armonización legislativa y normativa. 2. Desarrollo de modelos de atención con enfoque inclusivo. 3. Formación de los agentes educativos. 4. Sistema integral de información para la educación inclusiva. 5. Centros educativos accesibles para el aprendizaje y la participación. Y 6. Estrategias de comunicación y vinculación a favorecer de la inclusión intersectorial. La exclusión en la educación. La condición de exclusión social implica una privación de derechos fundamentales. El concepto remite a un fenómeno multidimensional y multifactorial, producto de un cúmulo de circunstancias desfavorables, por lo general interrelacionadas y enraizadas en la manera como funciona la sociedad, la economía, el mundo laboral y los sistemas de educación y de salud principalmente. La exclusión tiene repercusiones graves cuando se traslada al sector educativo, donde la negativa al acceso al derecho a la educación propicia condiciones de injusticia y desigualdad social. La exclusión educativa puede darse en el acceso a lo largo del trayecto formativo
o en los resultados del proceso. Algunas personas son excluidas desde el principio porque no logran ingresar a la escuela y las que lo hacen no están exentas de ser excluidas. Es el caso, por ejemplo, de los educandos que no pueden tener un trayecto formativo regular y son orillados a abandonar la escuela por distintas razones. Para encarar la problemática de la exclusión, se requiere entonces de políticas públicas intersectoriales que operen en dos planos, en las condiciones del entorno que proceden o rodean el hecho educativo como la salud, nutrición, seguridad y empleo de la población, en especial la que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad y que son realidades que están más allá del alcance del sistema educativo, y las competencias propias de este sistema que implica modificar la lógica con la que operan las condiciones en que se desenvuelven. Educación inclusiva. Para lograr estos cambios importantes, el sistema educativo debe fortalecerse con una perspectiva de inclusión. La inclusión defiende el replanteamiento de la función de la escuela para dar cabida a toda persona, con independencia de sus características o condiciones. Se sustenta en el reconocimiento de la igualdad de todas las personas, en la dignidad y en derechos, el respeto a las diferencias, la valoración de cada estudiante, el compromiso con el éxito escolar, el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales, el combate a cualquier forma de discriminación y la transformación de políticas, las culturas y las prácticas de cada centro educativo. Lo anterior nos permite hablar no solo de inclusión, sino de educación inclusiva. Las condiciones en que se desenvuelve el proceso educativo y que son responsabilidad directa del sector. La exclusión educativa puede darse en el acceso a lo largo del trayecto formativo o en los resultados del proceso. Algunas personas son excluidas desde el principio porque no logran ingresar a la escuela y las que lo hacen no están exentas de ser excluidas. Es el caso, por ejemplo, de los educandos que no pueden tener un trayecto formativo regular y son orillados a abandonar la escuela por distintas razones: reprobación, extraedad, actos de discriminación como modos de atención que no satisfacen las necesidades de los estudiantes, violencia escolar, desmotivación derivada de una educación sin contenidos significativos o centros educativos poco acogedores o carentes de servicios y requerimientos equipamientos más elementales. Por otra parte, la exclusión educativa puede deberse a factores de diseño como una oferta educativa fuertemente estratificada, propicia para que los educandos procedentes de grupos en situación de vulnerabilidad ingresen a las escuelas menos equipadas o con profesores menos preparados. La exclusión también puede deberse a la prevalencia de determinadas normas y políticas. Aún así, estas son abiertamente excluyentes y parecen neutras. Pueden favorecer inadvertidamente la exclusión de personas o grupos específicos. Por citar un caso, tenemos las disposiciones administrativas que impidan el acceso a personas con discapacidad o a la inscripción escolar de niñas y niños sin el acta de nacimiento. La exclusión puede ser además producto de insuficiencias relacionadas con la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos. Esto es muy evidente en escuelas que carecen de rampas, de materiales en formatos accesibles para personas con discapacidad o de materiales, señalamientos o libros en lenguas indígenas, y puede ser el resultado de la manera en cómo está organizado el proceso de la construcción de saberes. Es el caso del currículo y las atenciones de los aprendizajes que, aun cuando se declaran flexibles, tienen como principal o único referente una inexistente alumna o alumno promedio o bien un estudiante de clase media urbana, dando por resultado una educación que carece de pertenencia cultural. Otra fuente de exclusión son las prácticas educativas muy arraigadas que esconden sutiles sesgos discriminatorios, por ejemplo, la convicción del personal docente y directivo en el sentido de que los educandos procedentes de sectores más empobrecidos o aquellos con discapacidad tienen limitaciones intrínsecas que les impiden sobresalir académicamente. La consecuente baja expectativa en relación con el logro educativo de los estudiantes, el prejuicio de ciertos profesores de que las mujeres son poco aptas en disciplinas como ciencias y matemáticas o bien en los deportes,
favoreciendo con ello la prevalencia de los hombres en el uso de las instalaciones deportivas, la propensión de los docentes a concentrar su atención e interés en los educandos que tienen un mejor desempeño en demérito del resto, que al ser ignorados irán acumulando dudas y vacíos de reconocimiento que tenderán por producirlos al fracaso escolar. Podemos afirmar que en la exclusión educativa encontramos los siguientes elementos. Existen factores propios de la estructura y funcionamiento del sistema educativo que resultan excluyentes, relacionados con la infraestructura, el equipamiento y las prácticas de enseñanza y evaluación que se desarrollan en los centros educativos, los cuales se suman al resto de las condiciones sociales desventajosas. La privación de las personas del ejercicio del derecho a la educación, entendido no únicamente como el derecho a ingresar a la escuela, permanecer en ella y concluir al menos el ciclo de educación obligatoria, sino como el derecho a obtener los aprendizajes fundamentales y a desarrollar las competencias básicas que garantizan la adecuada inclusión de las personas en los distintos planos de la sociedad que sustentan la posibilidad de acceder a una vida digna. Afecta a grupos muy amplios de educandos, aunque sus efectos más adversos son los que padecen aquellos pertenecientes a sectores en situaciones de vulnerabilidad social. Se manifiestan en formas de VAP, en aspectos normativos, organizativos, actitudinales y físicos. La educación inclusiva. El concepto de educación inclusiva cada vez adquiere mayor prominencia tanto en el ámbito académico como en el debate público. Sin embargo, no siempre quedan claros sus significados, implicaciones y alcances. Existen 4 acepciones principales. 1. Inclusión como escolarización de educandos con discapacidad. 2. Inclusión como respuesta a los problemas de conducta. 3. Inclusión como atención a los grupos de mayor riesgo de exclusión como indígenas, migrantes o comunidades rurales aisladas. 4. Inclusión como desarrollo de una escuela común, no selectiva, organizada para acoger la diversidad y asegurar el logro educativo de todas las personas. Las 3 primeras acepciones tienen en común que refieren la atención a colectivos específicos y su incorporación a los centros escolares generales o regulares. El foco está puesto en los colectivos a integrar. La 4ª acepción, en cambio, defiende el replanteamiento de su función de la escuela para dar cabida a todo educando, independientemente de sus características o condiciones personales. Se sustenta en el reconocimiento de la igualdad digna y derechos de todas las personas, el respeto a las diferencias, la valoración de cada uno de los estudiantes, la transformación de las políticas, las culturas y las prácticas que inhiben la adecuada atención a la diversidad de necesidades de los educandos y su participación, el combate a cualquier forma de discriminación, el compromiso con el éxito escolar de los estudiantes y el énfasis en aquellos que enfrentan mayores desventajas sociales. Esta acepción permite hablar, ya que no es solo de inclusión, sino de educación inclusiva. El postulado central aquí es que, en lugar de desarrollar sistemas y escuelas separadas para estudiantes con necesidades educativas específicas, es necesario un enfoque muy distinto, que vea la diferencia como algo natural y positivo y que intente desarrollar sistemas educativos capaces de responder efectivamente a la diversidad. El núcleo de este planteamiento en el postulado de las organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, en el sentido de que cada niña y niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades que le son propias. Si el derecho a la educación significa algo, se debe diseñar los sistemas educativos y desarrollar los programas de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. El núcleo de este nuevo enfoque radica en ver la diferencia como algo legítimo e intentar desarrollar sobre esa base modelos educativos capaces de responder a la diversidad. Ello implica reconocer las diferentes necesidades de los educandos y responder a ellas, adaptarse a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes y garantizar una enseñanza de calidad a través de un programa de estudios apropiados, una buena organización escolar, una utilización adecuada de los recursos y una relación activa con sus comunidades.
Los sistemas educativos solo pueden ser genuinamente inclusivos si las escuelas ordinarias son capaces de acoger a todos los niños y las niñas independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras, acoger a los niños con discapacidad y bien dotados, a niños que viven en la calle y que trabajan, niños de población remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidas o marginadas. UNESCO, 1994. La UNESCO ha sostenido también que las escuelas comunes con una orientación inclusiva representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad más inclusiva y lograr una educación para todos. Además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de las niñas y niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-beneficio de todo el sistema educativo. Partiendo de la premisa de que la exclusión no es un problema de los educandos, sino de las escuelas, y de que, en consecuencia, son estas las que deben adecuarse a aquellos y a sus diversas necesidades. La educación inclusiva tiene como principales rasgos los siguientes. Inciso A. Está pensada no solo para atender a estudiantes procedentes de determinados grupos sociales y, por lo tanto, no en un subsistema más. Está diseñada para acoger a comunidades educativas inherentes, diversas y atender las necesidades, expresiones de esa diversidad, no solo las más visibles, como las relacionadas con la etnia, la lengua, la discapacidad, la condición migratoria o de salud. B. No solo es un tema transversal, sino el eje alrededor del cual ha de estructurarse todo el sistema educativo. C. Promueve una forma de convivencia basada en el valor de la diversidad, que ofrece al alumnado y a toda la comunidad escolar oportunidades para aprender a relacionarse con respeto a la diferencia y a valorar a todas las personas por igual, favoreciendo la eliminación de estereotipos, prejuicios, segregación, exclusión o cualquier otra práctica discriminatoria. Por esta última razón, la educación inclusiva requiere de la educación intercultural, entendida como el enfoque que favorece el diálogo mutuamente enriquecedor entre distintas formas de ser, de ver el mundo y de estar en él. La interculturalidad es un enfoque que regula de forma dialógica las relaciones entre los integrantes de una comunidad diversa, logrando una convivencia respetuosa que reconoce como legítimas las distintas expresiones de la individualidad y la colectividad, así como las diferentes formas de concebir y relacionarse con el mundo social. Todo ello a partir del reconocimiento de todas las personas, siendo diferentes, son iguales en dignidad y derechos. Para favorecer el enfoque intercultural, se requieren adecuaciones que permitan la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas, a partir de un abordaje sistémico con perspectiva de derechos. Las barreras para el aprendizaje y la participación (BAP). Las diferencias en las capacidades de los alumnos no deben representar una barrera, sino una fuente de aprendizaje. En cambio, existen condiciones organizacionales, normativas, administrativas, pedagógicas, físicas y actitudinales en el sistema educativo que se erigen como barreras e impiden el aprendizaje y la participación de todos los alumnos. La educación inclusiva se propone actuar sobre las condiciones tanto internas como externas al sistema educativo que, al limitar o privar a ciertas personas y colectivos sociales del ejercicio del derecho a la educación, generan brechas de desigualdad. Estas desigualdades se ven materializadas en las denominadas barreras sociales, referidas a aquellos obstáculos o impedimentos que las personas encuentran a lo largo de su experiencia en el sistema educativo y fuera de él. A las barreras internas al sistema, que se le suele llamar barreras para el aprendizaje y la participación, BAP, y son aquellas que impiden a las personas el acceso, la permanencia, el tránsito, la conclusión o la construcción de aprendizajes relevantes dentro del sistema educativo. Las BAP no se refieren a las características o condiciones personales, sino a la
inadecuada configuración o respuesta del sistema educativo y del entorno que impiden el cabal ejercicio del derecho a una educación de excelencia, lo que afecta negativamente tanto la trayectoria escolar y el proyecto de vida de las personas como a la sociedad en su conjunto. Las BAP se identifican bajo tres grandes categorías: estructurales, normativas y didácticas, lo que facilita la identificación de los actores responsables de removerlas dentro y fuera del sistema educativo nacional. Barreras estructurales. Estas barreras son el resultado de un sistema que ha normalizado la exclusión y la desigualdad de personas, grupo o poblaciones desde la misma organización política, social o económica. La cultura desigual y los valores insaturados imposibilitan estructural y sistemáticamente que dichas personas o grupos ejerzan su derecho pleno a la educación y a la diversidad sin discriminación. Les deja sin oportunidades y en condiciones desiguales e inequitativas. Son las barreras de índole más general que se constituyen en fuentes de actitudes, prácticas y políticas que invisibilizan, etiquetan o discriminan a las personas y que impactan la relación del sistema educativo como el entorno. Entre estas figuran las siguientes: falta de acceso por razones de proximidad escolar, condiciones socioeconómicas que dificultan el acceso, avance, permanencia, aprendizaje y o participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, exclusión o discriminación social y culturalmente normalizada, priorización en la agenda pública de problemáticas distintas a la educación que generan falta de atención y asignación de recursos al tema, inexistencia o carencia de herencias de herramientas como tecnología de la información y la comunicación y bibliotecas, infraestructura deficiente o que no permite el libre acceso, tránsito, interacción y autonomía de todas las personas. Ausencia de trabajo colaborativo y coordinación entre la escuela, la familia y el gobierno. Ausencia o debilidad de políticas de educación para la inclusión. Establecimiento de currículos homogéneos e inflexibles. Dificultad o imposibilidad para transitar entre los niveles y subsistemas por razones de discriminación. Falta de oportunidades de acceso a la educación. Barreras normativas. Son las barreras que derivan de leyes, ordenamientos, lineamientos, disposiciones administrativas, políticas, principios o programas que impiden, omiten, invisibilizan o desprotegen condiciones en lugar de permitir el efectivo derecho a la educación en su sentido más amplio. En general, tiene que ver con disposiciones que, aun bajo su aparente inocuidad y neutralidad, terminan impidiendo el acceso, dificultando el trayecto formativo o limitando el aprendizaje y la participación de estudiantes. Entre ellas se encuentran ausencia de una perspectiva de inclusión en las leyes educativas vigentes, contradicciones entre las leyes respecto a la educación de las personas y culturas diferentes, prevalencia de una visión puramente sectorial que no visibiliza la coordinación con otros sectores fundamentales para el ejercicio pleno del derecho a la educación como salud, vivienda, comunicaciones y transportes, medio ambiente, energía, cultura, justicia, entre otros. Existencia de programas o subsistemas educativos creados para atender a determinados grupos vulnerados, lo que crea huecos e impide la interacción en la diversidad. Establecimientos de normas y o políticas que dificultan o entorpecen el pleno derecho a la educación y a la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Barreras didácticas. Se refiere a aquellas barreras que se dan en el acto educativo y en las mismas prácticas educativas y actitudinales dentro del entorno escolar. Son aquellas acciones de enseñanza y prácticas de aprendizaje de los educadores que no son culturalmente pertinentes, que no corresponden al ritmo ni al estilo del aprendizaje del educando y que se caracterizan por desarrollar bajas expectativas académicas en relación con un sector del estudiantado, por lo general procedentes de sectores en situación de vulnerabilidad. Entre ellas se puede citar actitudes de rechazo, segregación o exclusión por parte de la comunidad educativa por razones de discriminación, un clima escolar hostil y que propicia el acoso escolar, uso de recursos y materiales didácticos homogéneos, estrategias de enseñanza que no consideran la diversidad,
planeaciones docentes que no atienden características y o condiciones diversas del grupo, prácticas pedagógicas no incluyentes tanto de docentes como de los demás actores educativos, barreras en la comunicación y la falta de docentes especializados de acuerdo con las necesidades específicas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la comunidad educativa, falta de pertinencia y adecuación intercultural, nulos o escasos espacios para la participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas y en la comunidad educativa, rutinas de trabajo y distribución de los espacios inmobiliarios que no consideran la diversidad del estudiantado. Las BAP suelen estar interrelacionadas, se alimentan unas de otras. Las creencias, actitudes y prácticas excluyentes se ven reforzadas por determinados ordenamientos legales y disposiciones políticas y administrativas que a su vez legitiman el funcionamiento cultural de la exclusión. En los hechos, las barreras forman un continuo cuyo resultado último, por lo general inintencionado, es la exclusión de determinadas personas o grupos sociales. El principal desafío en materia de educación inclusiva es eliminar progresivamente los distintos tipos de BAP que enfrentan los educandos, tanto los que operan en el interior del sistema educativo como las que se encuentran fuera de él, asegurando la presencia, la participación, el aprendizaje y la inclusión social de todos ellos. La presencia se refiere a que cada niña, niño, adolescente y joven acceda y permanezca en la escuela, transite por ella, contando con la infraestructura, materiales y métodos que le permitan alcanzar los aprendizajes esperados y concluir oportunamente los ciclos de educación obligatoria. Implica también que obtengan de la escuela una respuesta adecuada a sus necesidades, expectativas y modos de aprender. La participación significa ofrecer oportunidades para que los educandos participen activamente en su propio proceso de aprendizaje y para que desarrollen competencias que los preparen para involucrarse activa y responsablemente en los asuntos públicos, al tiempo que los habiliten para responder creativamente a los desafíos de su entorno. El aprendizaje entraña a cada niña, niño, adolescente y joven aprenda lo que le es pertinente y relevante, desarrolle actitudes y habilidades para seguir aprendiendo a lo largo de su vida y participe plenamente en la sociedad. También implica asegurar resultados de aprendizaje equiparables entre ellos a fin de no reproducir las desigualdades presentes en la sociedad. La inclusión social hace referencia a la oportunidad de establecer relaciones con los otros en un ambiente de respeto a la diversidad, desarrollando así una ciudadanía y un modelo de convivencia democráticos. Asegurar lo anterior a todos los educandos, sin importar su origen, capacidades y circunstancias, implica un replanteamiento general y de fondo el sentido y funcionamiento de una escuela como institución. En ese sentido, la educación inclusiva puede ser el punto de partida que impulse una transformación general del sistema educativo nacional. Dimensiones de la educación inclusiva, políticas, culturas y prácticas. Transformar las escuelas y el conjunto del sistema educativo bajo el paradigma de la inclusión requiere de nuevas políticas, referencias culturales y prácticas pedagógicas. Las dimensiones de la educación inclusiva, retomadas del índice de la inclusión, están relacionadas entre sí y constituyen el núcleo del quehacer de la escuela en el proceso de avanzar hacia comunidades más inclusivas. Se trata de políticas, culturas y prácticas que, para ser genuinamente inclusivas, deben ser reconocidas y apreciadas por todos los actores y ser producto de la participación reflexiva y crítica del conjunto de los actores vinculados con la comunidad educativa. Estas dimensiones son las siguientes. Políticas inclusivas. La inclusión debe impregnar todos los ámbitos escolares, desde la planeación hasta la gestión, permeando así todas las decisiones tanto en el ámbito pedagógico como en el de recursos. Es necesario organizar los apoyos pertinentes para atender la diversidad con el fin de mejorar el aprendizaje y la participación de los educandos. Las políticas inclusivas deben plantearse desde la perspectiva de su desarrollo, sin anteponer lógicas de carácter administrativo o intereses de grupo. Es necesario que todas las modalidades de apoyo
se agrupen dentro de un mismo marco con el objetivo central de eliminar las BAP de la comunidad educativa. Estas políticas deben estar sostenidas en el marco normativo acorde. Culturas inclusivas. Remite a la necesidad de contar con comunidades escolares seguras, acogedoras, colaboradoras, así como a la de crear ambientes de aprendizaje en los que se acepte y valore a todos los miembros. Algunos de los valores que fomenten las culturas inclusivas son igualdad, reconocimiento de derechos, participación, respeto a la diversidad, honestidad, confianza y sustentabilidad. Prácticas inclusivas. Esta dimensión se refiere al desarrollo de actividades que reflejan culturas y políticas inclusivas. Para lograrlo, las actividades de aprendizaje se deben planificar de forma tal que tengan en cuenta la diversidad de los educandos. Estas prácticas deben asegurar que todas las actividades en el aula y extraescolares promuevan su participación y consideren sus conocimientos, así como una experiencia adquirida fuera de la escuela. Supone un íntimo convencimiento de las bondades de la inclusión por parte de los distintos actores de la comunidad educativa. Asimismo, la educación inclusiva debe implementar otras acciones como accesibilidad. Es un requerimiento básico para evitar el aislamiento, la exclusión, la discriminación y la segregación de las personas en cualquier ámbito de la vida. Es la llave que asegura el ingreso, el trayecto formativo y el logro educativo de los educandos. Por lo tanto, las medidas de accesibilidad deben estar presentes en todos los aspectos y ámbitos educativos. El diseño universal para el aprendizaje se refiere a la creación de productos y entornos diseñados de modo que puedan ser utilizables para todas las personas en la medida de lo posible, sin necesidad de una adaptación posterior destinada a un público específico, es decir, diseñar y construir los espacios que consideren las diversas necesidades de las personas y el diseño para todos. En el ámbito educativo, este concepto implica la elaboración e implementación del currículo de los diferentes tipos y niveles educativos, bajo los principios de interculturalidad, flexibilidad y contextualización, a fin de que respondan a la diversidad cultural, lingüística y de capacidades inherentes al alumnado. También se enfoca en que los objetivos, contenidos, materiales y evaluación estén dirigidos a todos mediante múltiples formas de representación, de acción y expresión y de motivación. Ajustes razonables. Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas el goce o ejercicio en la igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. En las escuelas y en las aulas, los ajustes razonables pueden realizarse en la infraestructura, el equipamiento, el diseño e implementación del currículo, los materiales didácticos, la comunicación e información, los objetos de uso cotidiano o la organización de la jornada escolar. Medidas específicas. Se refiere a todas aquellas acciones necesarias para revertir la discriminación y acelerar o lograr la igualdad de hecho en las personas con una situación de vulnerabilidad. El uso de apoyos. Son todas las actividades que aumentan la capacidad de una escuela para dar respuesta a la diversidad de los educandos. Un concepto más amplio de apoyo implica reducir las BAP. La intensidad y duración de los mismos pueden variar de acuerdo con las personas, situaciones y momentos. Además, deben abarcar todas las áreas de la vida de los educandos, sin perder de vista que estos apoyos deben fomentar la participación exitosa en igualdad en condiciones y en contextos normalizados. Focalización en los grupos en situación de vulnerabilidad. El sentido de la educación inclusiva es asegurar el derecho a la educación de todos los educandos. Sin embargo, por razones de equidad y de justicia, las iniciativas de educación inclusiva deben focalizarse en grupos históricamente excluidos. Estos grupos han sido con frecuencia los más marginados tanto dentro de los sistemas educativos como de la sociedad en general. Son los que tradicionalmente han experimentado exclusión, discriminación y segregación. Con frecuencia, los educandos procedentes de tales grupos han sido ubicados en clases o escuelas separadas e incluso se les ha negado el acceso a cualquier tipo de educación. El enfoque de educación inclusiva implica dar prioridad a la eliminación de las BAP que afectan a estos grupos. En suma, la educación inclusiva
debe asegurar que nadie quede excluido del sistema educativo nacional y que los educandos alcancen el máximo logro de aprendizaje sin importar sus puntos de partida. Para ello, debe realizar ajustes en función de sus necesidades particulares, otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación, impulsar su plena participación, facilitar su trayecto por la educación obligatoria y la conclusión de sus estudios, reforzar su autoestima, promover el respeto a su dignidad, derechos y libertades fundamentales, fomentar su aprecio por la diversidad humana y desarrollar su personalidad, talentos, pensamiento crítico, compromiso social y creatividad. La educación inclusiva es una política a favor de la igualdad y la justicia, apoyada en una sólida evidencia de que a largo plazo es económicamente eficiente, tiene sentido pedagógico y sus repercusiones sociales son de gran relevancia en términos de una convivencia sana en la diversidad y en una ciudadanía tolerante y participativa. Son inapreciables. Con la nueva escuela mexicana, nuestro país se encuentra en una condición inmejorable para avanzar a la ruta de una educación inclusiva, toda vez que la reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases para ello.